varios temas políticos que abordar el día de hoy, por eso hemos invitado a un político con mucha experiencia partidaria y por supuesto la ha ejercido. Javier Velázquez Quesquén, gracias por estar aquí, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. A ver, vamos a comenzar hablando del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, que concluye el área de fiscalización del Jurado Electoral Especial Lima Centro, que le habría vulnerado la neutralidad electoral al haber participado de este evento donde se presentaron los trenes con su mascota. Y lo que dice el informe es que se ha constatado que la referencia y el uso del término Porky y de su mascota denominada Worky es una estrategia de propaganda electoral empleada por la organización política Renovación Popular y que alude al actual alcalde de Lima, Rafael López Aliaga. ¿Ha vulnerado la neutralidad electoral el alcalde? ¿Qué piensa? Mira, yo creo que si la autoridad electoral ha considerado que esa conducta ha infringido el Código de Ética Pública y la Ley de Elecciones, esto va a ser pasible de una multa de no más de 20 unidades impositivas tributarias. Lo que sí creo que es un mal precedente, y esto tenemos que proscribirlo, y el nuevo Congreso tiene que proscribirlo, es que esto es la punta del iceberg. Lo que vemos, por ejemplo, que la Municipalidad de Lima es prácticamente el comando de campaña del alcalde que quiere ser candidato presidencial, como la región La Libertad, donde el señor Acuña también quiere ser candidato presidencial. Eso es más grave. Eso es más grave porque lo que tenemos que corregir para el futuro es que, por ejemplo, en el caso de la Municipalidad de Lima, todos queremos que hayan trenes de bala, ¿no? Pero se precipitan estas operaciones sin expedientes, sin nada, justamente para sembrar el ambiente para una candidatura presidencial. Pese a que no lo transparenta, ¿no? Porque no lo ha dicho hasta ahora. Exactamente. Entonces, fíjate, en el Estado las políticas públicas se materializan con previamente un expediente que justifique la intervención. Es cierto que hay algunos que vienen de la actividad privada como exitosos, creen que el Estado es su chacra y hacen esto. Entonces, estos son malos precedentes que debemos proscribir. Este tema de haber presentado una de las causales de sanción es justamente utilizar indumentaria, gorros, polos, o en este caso, souvenir, de este animalito que están presentando. Pero eso es intrascendente. Yo espero que el país se dé cuenta que lo que hay, la verdadera neutralidad es que haya en la cancha todos participen en igualdad de condiciones. ¿Ustedes se sienten en desventaja, por ejemplo? Si aquí vemos a un alcalde que dice que tiene mucha plata, pero no gasta la plata de él, de sus empresas, sino la plata de la municipalidad. Le han pagado al señor Chibolín con plata de los recursos públicos que el Estado le da a los partidos. Utilizan ustedes toda esa maquinaria municipal. Ya, pero en ese contexto en particular, ¿el señor López Aliaga está haciendo campaña política? Es evidente, por favor, o sea, que habría que ser ciego para darse cuenta. Pero no lo transparenta, ¿no? Por eso es que hay que corregir la ley, porque que presente su souvenir. Mira, yo tengo la seguridad que históricamente los alcaldes de Lima no han ganado las elecciones generales. Bueno, claro, lo dice la historia. Históricamente. Y yo creo que no va a pasar nada, pero lo que estamos viendo es que hay toda una maquinaria aparatosa, impulsando obras sin terminar, ¿no? Y llevando adelante obras sin sustento técnico, y todo el mundo hace la barra brava, sí, está bien, claro. Pero el mensaje a la ciudadanía es, traje los trenes y es el MPC el que no los pone a operar, y yo saludara esa decisión, yo la saludara si es que hubiera la convicción que se va a quedar los 4 años para los cuales el pueblo de Lima votó. Pero ahora, como el hijo del papá rico, ya no quiero este juguete, ahora quiero este juguete. No es así, esa no es la democracia peruana. Pero la ley lo permite, ¿no? Yo creo que puede permitirlo la ley, el Código de Ética, pero yo tengo la seguridad que el pueblo sabiamente en las ánforas va a sancionar este tipo de conductas, como lo que está pasando en el Congreso. Pero insisto, ¿no? Lo de los trenes ha sido, digamos, una estrategia que le está sirviendo favorablemente al alcalde de Lima, porque al final lo que la gente percibe es, trajo la solución, en parte, al tema del transporte, y es el MTC el que no los está poniendo en marcha. Entonces, a ver, estrategia política o no funciona. Es que el Estado funciona
Mira, si esta situación se permite mañana, como la que se ha permitido el endeudamiento de la Municipalidad de Lima, mañana van a seguir haciendo lo que al país le ha costado mucho tiempo para estabilizar su economía. Ya este gobierno de Dina Boluarte, con el Congreso de cómplice, han perforado el déficit fiscal, se ha ido a casi 4%. Entonces, todo lo que el país ahorra, lo despilfarran quienes quieren usar los recursos públicos para hacerse elegir. Entonces, en un Estado de derecho gobiernan las leyes, no las personas, por más ricas que desean. Entonces, que lo hagan con su plata. Qué bonito, yo digo, ¿sabes qué? Yo no cobro sueldo, sí, pero yo estoy utilizando toda una maquinaria del Estado. Claro, como el ¿no? alcalde. Y ahora, la sanción que eventualmente podría recaer sobre el alcalde, ¿no le parece suficiente? No, pero está en la ley, yo no la puedo, o sea, yo te digo lo que está en la ley. Hay hasta 20 unidades impositivas tributarias, el jurado especial se considera que hay un delito, puede promover ese ejercicio de esa acción penal. Pero, repito, hay un vacío en la Constitución que hay que proscribirlo. ¿Cómo es que una persona, me refiero a la Municipalidad de Lima, al Gobierno Regional de la Libertad, pero hasta de la municipalidad más pequeña, yo creo que tienen que honrar el voto de los electores? Los electores votaron por una persona por 4 años. De acuerdo, pero insisto, la ley no lo prohíbe, pero sí, efectivamente, claro. ¿no? Y sobre todo Pero alguien como el señor López Aliaga que dijo, yo me quedo hasta el último día. Lo que afecta es el principio de neutralidad, porque mira, vemos dos personajes que tienen mucha plata en sus cuentas, pero no usan su plata, sino la plata del Estado, ¿para qué? Para adelantar una campaña electoral y el resto, mira, no es así. Yo creo que tiene que haber igualdad. Es que ese es el tema, ¿no? Que se utilicen recursos públicos para sacar adelante y que no una digan campaña. Que no se utiliza, y que por no favor. sea transparente, porque claro, lo que nos dicen es, esto es una actividad de la Municipalidad de Lima. Eso no tiene nada que ver con una campaña y se escucha al señor Reyardo, por ejemplo, decir, queremos que seas presidente, Rafael, y Perú va a ser una potencia mundial, y en fin, otras cosas que ha dicho. Y en esa actividad en particular también estuvieron presentes congresistas de Renovación Popular. Y habría que saber, ¿fueron como congresistas? ¿Fueron como militantes del partido? El congresista no se puede doblar, pero yo creo que la conducta en su conjunto y lo que está viendo el país es que hay autoridades elegidas para un mandato y que han utilizado esa maquinaria, la están utilizando para abandonar el cargo por el cual el país los eligió para postular a otro. Yo tengo la esperanza que el país va a sancionar este tipo de conductas. De acuerdo, muy bien. Se suma a nuestra mesa de conversación el excongresista Richard Arce. También gracias por estar aquí. Bienvenido. Buenas noches, Tatiana. A ver, noches, antes de cambiar ya de tema, ¿qué piensa usted de eso, de del informe que ha hecho la Comisión de Fiscalización del Jurado Electoral Especial de determinar que el alcalde habría infringido la neutralidad electoral? Ha infringido la neutralidad electoral, definitivamente. El asunto es que ese procedimiento del Jurado Nacional de Elecciones, a lo más, la sanción mayor que va a recibir es de tipo pecuniario. Claro, pero no va a haber ningún tipo de sanción que justamente está relacionado al tema de la neutralidad. No puedes utilizar una institución del Estado, más aún si tienes un cargo de responsabilidad, instrumentalizándolo para hacer campaña política. Si quieres hacer campaña política, hazlo con la tuya, de tu propio bolsillo. Y se supone que son gente que están organizando toda una campaña política y han llenado Lima, creo que son 52 o 58 paneles, donde está claramente la figura de López Aliaga. Claro, han puesto el pretexto de poner el nombre del alcalde abajo. Ese es mensaje subliminal, es más que evidente, es toda una estrategia de campaña política. Yo voy más allá. Yo pregunto, por ejemplo, ¿con qué plata se ha puesto ese panel? Que no es nada barato. Es bastante costoso poner un panel de esa naturaleza y en plena avenida. ¿De dónde está saliendo? ¿Por qué han designado esos 800.000 soles para el área de comunicación? Para que puedan seguir mejorando la imagen de López Aliaga. Él tiene todo el derecho si quiere participar. Él tiene todo el derecho si quiere participar. Y si quiere traicionar su palabra, también tiene el derecho y los electores sabrán sancionarlo. Porque al igual que Keiko y otros personajes dijeron que no iba a postular cuando postulaba a la alcaldía. Él dijo que no era su plataforma, no era su trampolín para llegar a la presidencia de la República. Y hay un antecedente con el caso de Forsyth, cómo terminó el proceso electoral después de que él abandonó, como lo haría en este caso López Aliaga, una responsabilidad por la cual juró comprometerse a representar a Lima Metropolitana. Forsyth renunció, al final el resultado electoral fue ni siquiera que pasó la valla, ¿no? El electorado que decide.
Pero, a ver, hoy también, ya cambiando de tema, los fiscales han llegado a Defensoría del Pueblo y esto para solicitar información relacionada al proceso de selección del presidente de la Junta Nacional de Justicia, Gino Ríos, tras conocerse la sentencia por maltrato psicológico contra de su ex esposa. El defensor del pueblo, luego de esa diligencia, dio una conferencia de prensa y ha salido pues a respaldar la decisión colegiada y unánime. Ha hecho bastante énfasis en estos dos puntos que tomaron para seleccionarlo como el titular de la Junta Nacional de Justicia. Vamos a escuchar lo que dijo. Cuando hablamos de condena, hay un tema de carácter penal y en el presente caso no existe eso. El secretario técnico ha recibido la visita de miembros del despacho de la Fiscalía de la Nación y se le ha brindado toda la información requerida. Yo los puedo en estos momentos exhibir porque estos nos entregaron al momento de la entrevista, que son documentos que vienen del Poder Judicial y donde se dice que no hay nada en curso y que todo está archivado. Nosotros somos institucionalistas, siempre tenemos que ceñirnos a la documentación que está. La información que recibimos con relación al caso en específico sobre violencia familiar aparece como archivado definitivamente. Pido que todos lean lo que dice la Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia cuando habla de hechos punibles. No habla de temas que sean de carácter civil o de otra naturaleza. Bueno, la sentencia existe, la tengo acá en mis manos y dice que se declara fundada la demanda, en consecuencia se determina que ha existido violencia familiar en la modalidad de maltrato psicológico ejercido por Gino Augusto Tomás Ríos Patio y bueno, se le dicta una serie de medidas de protección y en fin, es lo que están viendo ustedes ahora mismo en pantallas. Se agredía psicológicamente de manera constante, mediante insultos, palabras soeces, con amenazas, en fin, es lo que determinó el Poder Judicial en esta sentencia. ¿Qué piensan de la defensa, valga la redundancia, que hace el defensor del pueblo sobre el proceso de selección que estuvo en sus manos? Por mandato de la Constitución, el defensor es presidente de la Comisión Especial que lleva adelante la elección de los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Segundo, tengo entendido que este hecho fue realizado en 2012, la ley que establece esta proscripción es del 2017, usted misma acaba de leer. Está hablando de una demanda. En materia, si está hablando de una demanda, no es una materia de contenido penal. Puede haber sanciones, como en el caso de alimentos, qué sé yo. Ajá. Pero yo no estoy para defender al presidente. Pero es una sentencia consentida. Sí, es una sentencia que no fue apelado. Puede ser como una otra demanda civil. Ya. Ya. Lo que proscribe el acceder a una función pública no son este tipo de demandas, sino las de carácter penal, ¿no? Haber cometido un hecho de carácter penal. Pero bueno, ese es un tema muy legalista, de repente puedo pecar de equivocarme porque no soy especialista, pero quiero decirlo concreto. Acá lo que me llama mucho la atención es que el Ministerio Público está actuando como un partido político. O sea... Bueno, hace rato que se ha politizado. Se han perdido, no ahora, se han perdido las formas. ¿Qué le cuesta a la fiscal de la Nación pedirle información al defensor del pueblo? Pero nosotros vemos todos los días, y ese es un mal ejemplo del país, vemos ejércitos de fiscales con sus chalecos, todos entrando como si fueran a descubrir la pólvora. Yo creo que las instituciones tienen que preservarse. La Defensoría del Pueblo no es el señor que está actualmente Gutiérrez. Es una institución que desde 1979 se concibió para defender al ciudadano. Entonces, a mí me parece eso más circo que el querer conocer la verdad. Ahora, si este señor no cumple con los requisitos y las condiciones, hay mecanismos internos, como el que ha pasado con el anterior consejero, que fue reemplazado. De acuerdo, pero claro, tendría, digamos, que haber pasado un proceso de selección de alta calidad, es lo que se esperaría para personas que tienen en sus manos la responsabilidad de ratificar o sancionar a jueces y fiscales. La Junta Nacional de Justicia anterior, que la hizo Vizcarra, la estricta medida de su necesidad, por favor, por favor. Está politizado si viene desde el Congreso. No. Yo lo que creo es que esta Junta Nacional de Justicia ha venido a corregir los excesos políticos partidarios que ha cometido la anterior Junta Nacional de Justicia, que estuvo gobernada por un señor de una ONG con la Fiscalía. Bueno, es su opinión y se respeta, por supuesto. ¿Qué piensa, señor Arce? Discrepo abiertamente, porque para empezar, se supone que los magistrados de instituciones como la Junta Nacional de Justicia, del Tribunal Constitucional,
de la misma Fiscalía, el Poder Judicial, tienen que tener un criterio elemental. En eso vamos a coincidir independientemente del color político, es la integridad. No puede haber ningún atisbo de un cuestionamiento para una autoridad de esa naturaleza. Entonces, evidentemente, es violencia familiar, violencia psicológica. Yo he escuchado a varios que lo defienden a Gino Ríos decir que, pero es violencia psicológica. Por Dios, ¿de qué estamos hablando? En un país donde la violencia contra la mujer es tiene los índices más altos de Latinoamérica. Entonces, es un tema muy grave que debió haber sido ponderado en la evaluación. Para mí hay algo más atrás, porque recuerda bien cómo fue este proceso de elección. Y justamente para mí Gutiérrez es un alfil de este pacto entre el fujimorismo y el cerronismo. O sea, la extrema izquierda con la extrema derecha se juntaron para hacerse la repartija. Porque Gutiérrez no tiene mayor antecedente más que ser el felpudo de Nadine Heredia. No hubo mayor mérito en su capacidad, y él lo está demostrando en la Defensoría del Pueblo con los argumentos que salen, porque él es defensor del pueblo, él no es defensor del congresista, él no es defensor de algunos personajes o grupos políticos, él es defensor del pueblo, deja mucho que desear. Entonces recuerda bien que en ese proceso hubo una evaluación, se tomaron los exámenes, había una lista prelatoria de quienes ocuparon los mejores lugares, y después en la entrevista, bajo su criterio que él definió, se volteó la torta. Los que mejor estaban calificados pasaron atrás y los de atrás empezaron a subir. Desde ese momento empezaba justamente la sospecha de que acá había algo, ¿no? Que había un interés de por medio de copar una institución tan importante como la Junta Nacional de Justicia, que evalúa a jueces y fiscales, que nombra, que sanciona, que retira. Entonces imagínate con este antecedente. Y lo más grave es que Gino Ríos firmó una resolución para separar a otro colega, a otro magistrado, justamente por un antecedente de la misma naturaleza. O sea, no comparte, Casa de Herreros. No, absolutamente no, porque yo lo conozco al congresista. Lo conozco qué partido ha representado en el Congreso, y también él a veces se ha defendido cuando han atacado un conflicto de intereses con respecto a él. Y yo decía, eso es injusto. Por eso no hay que hablar de estas cosas, porque no estamos en un país de apóstoles. Yo le estoy hablando como político y como abogado. O sea, si yo veo la demanda y no hay una condena penal, y la proscripción que establece la ley es referida a un hecho punible, un estudiante de Derecho sabe diferenciar que es una demanda de un proceso penal. Entonces yo no por ganar el debate puedo hacer eso. Pero dejemos de lado la integridad. Por eso te digo, mira, la teoría. Ese es un tema, mira, ese es el tema de la integridad. Todos los que pasamos por la política siempre nos hacen señalamientos. Yo recuerdo que a un congresista le señalaron, por ejemplo, que cuando era congresista su esposa contrataba con el Estado. Y yo decía, pero eso es injusto, esta señora tiene un proyecto político, tiene una vida propia. Entonces yo podría decir a mi adversario político, estás contra la integridad. No es así, pues. Entonces... Ya, estoy de acuerdo, pero, al país... Pero aquí estamos hablando de una sentencia, o sea, no es simplemente una denuncia. Mira, en primer lugar, yo no soy quien para defender al defensor del pueblo, pero él se le está juzgando como presidente de una comisión especial, donde hubieron 7 personas que votaron. Inclusive el defensor del pueblo no fue el que evaluó al señor Ríos Patrio, sino fue, creo, el representante del Poder Judicial. Sí, entonces, pero él dice, ¿no? Somos una comisión y todos votamos de manera colegiada. Eso me parece muy bien. ¿Sabe por qué? Porque solamente los cobardes sacan el cuerpo y dicen, no, yo no he sido y el resto ha sido. No, a mí me parece muy coherente la posición que se ha tomado, y habrá los mecanismos necesarios para que este señor pueda hacer, de repente, habrá una investigación. Pero se está pidiendo la vacancia desde el Congreso, ¿no? Y por decoro ya debió haber renunciado. O sea, con semejante tema... Para usted sí debería prosperar la vacancia. Definitivamente. O sea, no puede seguir... No hay motivos causales de vacancia. Tatiana, hay una cuestión objetiva. Existe la Fiscalía de Familia, y es una de las cargas mayores que tiene el Ministerio Público, donde justamente se sanciona a los que violentan. Generalmente relacionados a temas familiares, porque es violencia familiar, intrafamiliar, con la esposa, con los hijos, y eso se termina en una espiral de violencia hasta con los famosos feminicidios. Entonces, hay un evidente cuestionamiento y conflicto de intereses para ejercer ese cargo, pues definitivamente. Entonces, para mí es clave que en las instituciones haya integridad. Y tal como actuaron con el anterior magistrado, que fue retirado, justamente con la firma, porque él presidía esa evaluación para su retiro, lo correcto, lo ético,
ante esta situación, ya no lo evaluaron, fue error de la comisión de evaluación. Por decoro, él debería presentar su Vamos renuncia. a ver qué pasará con ese tema. Y lo que estamos también esperando es la votación de la próxima mesa directiva, la última de este Congreso, que tiene pues especial relevancia, ¿no? Hay dos listas, una confirmada y otra que todavía está voceada nada más. La de José Gerí de Somos Perú y la de José Cueto de Honor y Democracia. Y ahora los bloques de izquierda están hablando de una tercera lista que estaría encabezada por Carlos Ceballos y que están ahí viendo cómo se van a mover las fichas en el Congreso. ¿Qué piensan ustedes de las propuestas que nos traen ahora los parlamentarios? Quiero decir, por mi modesta experiencia que tengo, porque yo también he presidido ese poder del Estado, el último año no pasa nada. Lo que hay que tener mucho cuidado, y esto sí lo quiero puntualizar, la Contraloría General de la República es controlada por un partido que no ganó la elección y que está gobernando el Congreso y el país, Alianza para el Progreso, la Contraloría. Al igual que la Junta Nacional de Justicia, al igual que el Tribunal Constitucional. Déjame terminar, sí, por favor. Pero es para hacerle yo sé que estás buscando ir en Alianza para el Progreso, ¿no? No. Sí, es cierto, tocar la puerta, por eso está que lo defiende. No importa. Con plata como pero plata. ya te quiero decir, Sería una vergüenza a nivel nacional. Entonces, el Ministerio Público actúa como partido político. Mira, ¿qué es lo que va a pasar? A mí lo que me preocupa y lo que he venido sosteniendo principistamente es que quienes gobiernan el Congreso son el partido de la señora Dina Boluarte. O sea, Somos Perú, Alianza para el Progreso, Fuerza Popular, Avanza País, inclusive Renovación Popular, son el partido de la señora Boluarte. Sumado a los peronistas. También en algunas ocasiones. Entonces, exactamente. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué de importante o trascendente puede significar que lo que están haciendo es cumpliendo con un acuerdo bajo la mesa? O sea, que ya ni tan bajo la mesa, ¿no? Ya es bastante abierto. Y que creo que en esto sí Congresista Arce va a coincidir, porque él discrepa conmigo, porque ideológicamente estamos hermanos. ¿Sabes cuál es lo más importante que hoy día se ha vuelto en los últimos años? No cuando gobernamos nosotros el país, la Comisión de Presupuesto. Ahí hay que poner los ojos, en la Comisión de Presupuesto, porque los que están dejando de aparecer en la mesa, tengan seguridad, hay que mirar a quién le están dando la Comisión de Presupuesto, porque ya el actual gobierno ha sentado un mal precedente. Ha promovido un crédito suplementario para darle a los gobiernos regionales. El ministro de Economía anterior, o creo, le han transferido del IGB, que es el 18%, es para el impuesto de la promoción municipal, se lo han aumentado a 4%. O sea, en pleno proceso electoral, les dan a los municipios y a las regiones combustible, ¿para qué? Para las elecciones. Entonces, eso no lo va a hacer el Congreso. Por eso para mí no es importante, porque lo que va a seguir haciendo el Congreso es complaciente con el gobierno, y como es el partido de gobierno, no puede hacer control político, no puede hacer fiscalización. Vamos a ver, fíjate, ¿no? Hasta que ya les sea útil Dina Boluarte. Ustedes han pasado un audio el domingo gravísimo. Un director ejecutivo del proyecto Olmos en Lambayeque, vinculado al presidente del gobierno regional, coludiéndose con un postor único, dándole una consultoría de 8 millones de soles. ¿Quién gana en el Perú una consultoría de 8 millones de soles? O sea, 2 millones de dólares. Ni que fuera premio Nobel. Vamos a darle también la oportunidad al congresista Arce. A ver, ¿qué piensa de eso? La última mesa directiva dice, señor Velázquez Quején, que no es tan relevante, que no pasa nada en el Congreso. ¿Usted qué piensa? Sí, coincido en parte, pero lo que no es relevante es para la ciudadanía. A la ciudadanía, al ciudadano de a pie, con el nivel de desprestigio que tiene el día de hoy el Congreso, le importa un bledo, disculpando el término, lo que está sucediendo en el Congreso, de que el señor Gerí, el señor Cueto van a ser los candidatos. Porque ha llegado a ese nivel de desprecio. La gente está indignada. Ha perdido legitimidad el Congreso de la República. Y eso es gravísimo, porque es la base de nuestro sistema republicano. 200 años de historia. Se basa justamente en el Parlamento. Yo sí no creo que sea una bancada de gobierno. Yo creo que más bien es una componenda entre estas bancadas y el gobierno. Y el gobierno es más una especie de mesa de partes, que simplemente ejecuta todo lo que viene del Congreso de la República, encima que han copado. La Alianza para el Progreso es el que está gobernando en este momento, porque Acuña está muy bien acomodado con sus ministros, con sus congresistas. Campaña, ¿no? Es una especie de Joker. Yo lo viví en el Congreso y ahora lo vuelvo a reafirmar. Es una especie de Joker que se acomoda al mejor postor, al igual que el serronismo. La izquierda radical, esa que levanta el puño, que dice leninismo, marxismo,
de la mano, coqueteando así escandalosamente, yo diría hasta asquerosamente, con el fujimorismo. O sea, eso es realmente una traición al país, a la votación que ellos tuvieron, pero ¿qué tienen como resultado? La mesa directiva. Vamos y a ver, probablemente finalmente veamos al hermano Cerrón nuevamente. Seguramente. Ahí, porque esto es un clan. Así como los Fujimori tienes que apellidarte Fujimori, ahí tiene que apellidarse Cerrón. Me queda un minuto copie, ¿no? nada más, así que termino con esto. ¿Cómo van las alianzas en el APRA? ¿Van solos? ¿Ya tienen candidato? No, el partido, por principio, vamos a ir con candidato único, un militante del partido. Creo que hay varios que tienen experiencia. Creo ¿Del que el Castillo APRA es el debe ofrecer- candidato? Es uno de los candidatos. Mi apuesta es por uno que tenga experiencia. El APRA no puede improvisar, no puede improvisar. Y segundo, que de repente para segunda vuelta sí se pueda abrir esa posibilidad. Pero en primera vuelta, personalmente no soy dirigente del APRA, pero tengo una posición. El partido tiene que ir con candidato único y el candidato del APRA no puede ir a la vez candidato al Senado, porque ese sería como querer ir por el premio Consuelo. El APRA tiene que señalar una sola línea. Señor Arce, usted, Nosotros posibilidades estamos en el políticas, Partido intenciones. Morado y estamos armando la propuesta para poder lanzar al país una alternativa de centro que logre una concertación, porque más allá de los colores, de derecha o de izquierda, lo que necesitamos en este momento es recuperar la dignidad de la patria. Muy bien. Este Congreso y este gobierno han denigrado. Yo sentía que el periodo parlamentario que hemos estado era el peor, pero supera largamente, es el peor de la historia, ¿no? Lamentablemente. Aprobando leyes a favor de los delincuentes, creo que Muy eso bien. ya hemos tocado fondo, Gracias ¿no? a los dos por haberme Muchas acompañado gracias. esta noche, Muchas muy gracias. gentiles. A ver, cambiamos de tema.